Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido, exdiputado también de la República. Un placer tenerle con nosotros, sobre todo con los acontecimientos del fin de semana y con las tensiones que se han estado produciendo en Haití desde hace varias semanas ya. Un placer tenerle aquí. Muy buenos días. Buenos muy días, contento Pelegrín. de encontrarme aquí en Matinal. Gracias por la invitación y un saludo al público. El sábado también se produjo de en Santiago una marcha. La segunda marcha, La segunda patriótica. reclamando atención para el tema haitiano. Ya el mismo sábado nos estaban llamando los del sur que quieren una marcha en el sur. En el sur. Probablemente, sí, ¿Y cuándo en se- Asua. Y los de la línea noroeste, que viene un debate ahí de dónde va a ser, si en Sabaneta O en Montecristi. o en Montecristi. Deben de hacerlo en o- Montecristi. No, la cabecera. el punto equidistante es Sabaneta, Ok. porque Santiago Rodríguez. puede ir todo el mundo a Santiago Rodríguez. a Santiago Rodríguez. Pero la situación en Haití es tan preocupante que ahí de nada sale huyendo Ariel Henry y asume uno de esos líderes haitianos del gobierno de facto, o ponen a Claude Joseph como su presidente. Quisiera él. Sí, quisiera de facto ahí. Mira, ayer yo me sorprendí, pensé que no me iba a responder, pero me respondió Daniel Foot. Daniel Foot fue encargado de la embajada norteamericana aquí y fue embajador de Estados Unidos en Haití, embajador especial para el manejo de las crisis haitianas. ¿Y qué hablaron? Yo le había puesto un tuit porque él había dicho que los responsables de la crisis haitiana, lo mencionaba a todos, incluido el presidente Biden, el secretario Blinken, el Brian del hemisferio, Juan González, o sea, todo el Estado Mayor de Estados Unidos, ese embajador de carrera, los acusa de estar conspirando en Haití. Entonces yo le puse un tuit donde yo decía, un doble juego de Estados Unidos, porque por un lado aparece una posición que dice que hay que dejar a los haitianos decidir entre ellos, y por otro lado Ahora, ¿cuál es la aparece la verdadera- posición del embajador Foot. Doctor, pero ¿cuál es la ¿Y qué- verdadera ¿Y qué me razón dijo él? ¿Qué me dijo de que él? Estados Unidos tenga esa postura de indiferencia frente al problema Mira, haitiano? yo creo que hay dos razones que se vinculan. En primer lugar, hay una corriente en la administración que encabeza el presidente Biden, pero que está influida por el caucus afroamericano, que sostiene que la solución tiene que venir de los haitianos, que la comunidad internacional ya no debe mezclarse, que son 30 años, desde 1992 a la fecha, son 10 acciones internacionales, 10 que se han hecho, y la situación de Haití es cada vez peor. Entonces, ¿qué pasa? Esa corriente al mismo tiempo está consciente de que en Haití hay un escenario de guerra civil. E incluso ellos admitieron públicamente que desde Estados Unidos está llegando la mayor cantidad de armamento moderno, de municiones, A los haitianos. claro, a los grupos paramilitares, que yo le dicen bandas, yo le digo grupos paramilitares que tienen asesoría de mercenarios, tienen comunicaciones modernas. Bueno, salen en Al Jazeera, señores, en Al Jazeera, para un jefe de banda, salir en Como Al Jazeera, barbecue. como barbecue. O sea, Parece que ahí ese- tú te das cuenta. Ese de que- manda más que Ariel Henry ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa es una corriente. Hay otra corriente
que está sosteniendo la tesis de que en Haití hay que trabajar con lo que hay, con Ariel Henry, que hay que mantenerlo para garantizar el proceso. Por lo menos la realización de elecciones, para que se produzca la elección de un congreso, de los alcaldes. Pero que eso no controla nada. Pero en eso ya vamos para un año. Que eso era lo que yo le decía al señor Foot. Sí, pero que no controla Usted está nada. diciendo, usted está abogando porque dejen a los haitianos elegir, que nadie se meta, pero usted como embajador de carrera no puede desconocer. Usted conoce todo lo que está pasando en Haití y esa concentración de armamento moderno, municiones, mercenarios, comunicación, gente que viene de Norteamérica, gente que viene de Sudamérica, gente que viene fuera del continente, gente que viene del Medio Oriente, señores, hasta gente del Cáucaso ruso está en Haití. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gran contradicción político-ideológica en el fondo, porque a esa corriente que aboga por una salida de un gobierno fuerte de facto en Haití, se le opone también una corriente que no lo oculta, que está dentro de los acuerdos de Montana. No son todas las fuerzas que Pero están Pelegrín, ahí. discúlpeme, usted dice que los Estados Unidos o sectores de Estados Unidos están enviando armamento sofisticado para Haití, Sí. y que son paramilitares, no bandas, y que además de eso Con hay... métodos terroristas, Sí, digo más, sí. están empleando en Haití. Pero ¿y qué está buscando? métodos ¿Qué se busca terroristas, con bueno, eso? Muy claro, yo ¿Y qué es lo que se está buscando? No voy a darle mucha vuelta. A medias Mira, tintas. en Haití, Haití ha sido desahuciado por la comunidad internacional hace tiempo. Y en vez de hacer un esfuerzo de reconstrucción, de rescate, que es lo que procede, ellos entienden que no vale la pena. Ellos están generando un escenario de guerra civil en Haití. Y al mismo tiempo están produciendo un crimen internacional sofisticado, que es traslado masivo creciente de poblaciones hacia República Dominicana. Hacia República Dominicana. Por eso aquí no podemos seguir hablando de que tenemos problemas migratorios. Nosotros tenemos un problema internacional. ¿Dónde se complica la situación? Bueno, porque este tema, la vez que ha ido últimamente al Consejo de Seguridad, ya ha sido objeto de un tratamiento por parte de las potencias que también no apunta a una solución, por lo menos en el ámbito de Naciones Unidas. Ahí se vio el debate que se da en el Consejo de Seguridad entre el embajador chino, el embajador norteamericano. Los rusos tuvieron una posición bastante irónica. En un momento dado, el embajador ruso le dice a los embajadores que le están diciendo que hay que dejar que los haitianos escojan pacíficamente el proceso. Y dice, pero nosotros tenemos 30 años bregando con los haitianos. Podemos desconocer lo que ha pasado. O sea, esto va a conducir a algo diferente. No, en los hechos, que son los que cuentan, lo que se está produciendo es el traslado masivo hacia República Dominicana, la solución dominicana. A propósito de su observación, no sé si usted ha escuchado un audio que ha estado recorriendo, que me imagino que, no sé si es la persona, pero lo cierto es que lo hace muy bien, lo expone muy bien, que es el ex general Damián Arias, sobre las debilidades de los cuerpos armados de República Dominicana frente a una situación de conflicto con Haití. Bueno, Su tesis conduce a
a que en algún momento Haití tendría mucho más poder que los cuerpos armados, si tomo en cuenta la descripción que él hace de cada uno de los organismos y la disgregación que hay aquí de los cuerpos armados. Mira, yo creo que oí el audio desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico. Él como oficial de las Fuerzas Armadas nunca debió decir eso públicamente. Pero lo dijo. Fuera cierto o no. Sé que muchas de esas cosas Son verdad. son ciertas. Sé que últimamente se ha estado trabajando para producir un cambio, para revertir eso, y se han logrado cosas importantes. No creo que no haya capacidad de respuesta. Sí hay capacidad de respuesta, por eso él hace la distinción de que esto no es para digamos, para asustar, sino para alertar. Por eso fueron el movimiento de tanquetas en la frontera, en la zona fronteriza y la mayor cantidad de soldados con armas bien fuertemente armados. Mira, es que el Estado Dominicano reacciona frente a los eventos. Pasó lo de Codevi, entonces se produce una reacción y se va allá. Y el presidente en una de sus intervenciones dejó entrever que eso es algo que tiene un costo muy alto. Sin embargo, un elemento que puede ser clave para reducir los costos de esa presencia permanente o de esa movilización continua, que es el muro, no va como debería ir. ¿Qué pasa con el muro? Bueno, va lento, eso está fuera de discusión. Cuando yo estuve allá en junio, iban 860 metros, no kilómetros, metros. Yo creo que puede ir más, pero ese no es el punto. El punto es que al parecer no hay una concesión general del muro. Y si la hay, entonces hay demasiados intereses en contra, porque ese muro no es solo para separar la frontera de República Dominicana y Haití. Ojo, esa frontera es sensible, hipersensible, porque es una frontera dentro de otra frontera. La isla de Santo Domingo tiene 2 estados emblemáticos, pero está en la tercera frontera geopolítica de los Estados Unidos. Eso no lo podemos olvidar. Y aquí ahora, en este escenario de guerra mundial que se está dando, que nadie lo puede desconocer, está produciéndose una confrontación que los que le damos seguimiento, lo que, por ejemplo, estudiamos el fenómeno de la guerra, de las estrategias, sabemos que está enfrentando básicamente a China, Rusia, Irán, que está aquí en la región, incluso Venezuela le cedió ahora 1 millón de hectáreas, que yo decía, bueno, a Irán. A Irán. Yo le decía, bueno, ojalá el presidente Maduro ejerza la solidaridad con Haití como la ejerció con Irán. Inventa por lo menos. Y abra la frontera venezolana y convence al presidente Petro, que ahora es su gran aliado en la región, y a doña Francia para que hagan lo mismo con Colombia. Óigame, las potencias están peleando en la región. Doctor, y se ve en el Consejo de Seguridad, doctor, con relación al tema haitiano. La iniciativa de China de haber motivado la convocatoria del Consejo de Seguridad y que luego Estados Unidos ante ese hecho asumió prácticamente el discurso de intervención allí, ¿pudiera motivar a los Estados Unidos a cambiar de estrategia frente al conflicto haitiano? Porque si una cosa queda probada es que la única cosa que Haití no puede hacer es autogestionarse. Mira, esto de China hay que prestarle mucha atención, porque puede marcar la diferencia en un sentido o en otro. O puede terminar enredando
toda la cabulla de la región. Cuando Danilo Medina era presidente en el Consejo de Seguridad, en varias ocasiones se trató de que el tema se abordara por iniciativa de República Dominicana. Sí, porque nosotros llegamos a... Éramos miembros del presidir, Consejo de Seguridad. ¿Quién se oponía? ¿Quién se opuso? Se opuso China y se opuso también Estados Unidos. China se opuso porque Haití tiene relaciones con Taiwán y ellos no iban alegadamente aunque se lo pidiera República Dominicana, que sí tenía relaciones con ellos. Entonces, eso pasó varias veces. Después, en este gobierno, la República Dominicana intentó hacer lo mismo y nunca se pudo producir esa sesión del Consejo de Seguridad para analizar la situación de Haití. Últimamente se produjo. En el gobierno dominicano creen que es por gestión que ellos han hecho. Yo personalmente tengo la convicción de que ellos accionaron allá en el Consejo de Seguridad, los chinos, planteando el tema porque recibieron una carta que le envió una parte del liderazgo haitiano al presidente Xi Jinping y al presidente Putin para que se tratara el tema de Haití en el Consejo de Seguridad. Y en esa carta se acusaba a la delegada de la ONU, que es norteamericana, la señora Lalime, de ser la que está fomentando la violencia. Fíjense que el embajador Foot, virtualmente, embajador norteamericano, que salió del servicio, renunció, denuncia eso mismo. Entonces, ahora se trató, pero ¿cómo se trató? Bueno, una serie de medidas que uno tiene que sonreírse. Es como hizo el embajador ruso, porque el embajador ruso se estaba burlando de las posiciones que se estaban... Irónicamente, estaba ironizando. Estaba ironizando por las posiciones en el Consejo de Seguridad. Una pregunta, sí. ¿Qué tiene intereses norteamericanos válidos en Haití para que la embajadora ante la ONU norteamericana y que ese embajador dijeran y acusaran a ellos de que los norteamericanos están tratando la violencia y militarizando o mandando armamento? ¿Qué intereses tienen? Mira, yo personalmente sé que... La fusión de los dos países. Óyeme, los que financiaron el plan que lo hizo el Instituto Nacional de Migración en el 2019, el plan de contingencia, quien lo dio a conocer en la ocasión y después lo tratamos con el presidente. Un grupo de ciudadanos fuimos y hablamos con él sobre ese tema. Fui yo. Los que financiaron ese estudio, ese plan de contingencia, de flujos masivos de refugiados en un escenario como el que se está creando, son los mismos que están estimulando el conflicto allá. En otras palabras, miren, contra Haití se está cometiendo un crimen internacional. Un crimen internacional, porque se están usando métodos terroristas con grupos paramilitares contra la población civil. Algún estado que lo están detonando, implosionando desde dentro con ese tipo de acción. Las bandas específicamente. ¿Las bandas? Las bandas. ¿O las bandas están siendo instrumento de alguien? Las bandas son instrumentos de grupos locales, pero esos grupos locales están conectados con visiones internacionales de diferentes tipos. Empujan a los ciudadanos comunes para que crucen hacia la República Dominicana. Al mismo tiempo, aquí nos están imponiendo un esquema que no, ya lo dijo el presidente. El presidente en Los Ángeles dijo, esto ya no es migración, esto es ocupación. No dijo ocupación, él dijo un problema de seguridad. Ahora, cuando los partidos nos reunimos con el gobierno, hace ya varios meses, la presentación que nos hicieron fue dramática. Y nos pidieron apoyo
para que el gobierno pudiera actuar. ¿Qué planteaba el gobierno? Bueno, el gobierno, un dato de los muchos datos que pusieron sobre la mesa. Ustedes saben que entre un 20 y un 25% de los hechos violentos que se cometen en República Dominicana, de las infracciones criminales violentas que se cometen en República Dominicana, involucran Haitianos. haitianos. ¿Qué porcentaje? Entre el 20 y el 25%. Eso es... Bueno, Oficialmente. de hecho... Cifra que nos transmite el ministro de Interior, pero con la presencia de todos los partidos. Este fin de semana, bueno, por ejemplo, ese hecho tres asesinatos. de Esterón. de un ¿Como haitiano. víctimas o como victimarios? Ojo. Sí. No solamente como agresores. No, pero no solo los crímenes, Sí. la tensión en el orden social, porque Claro. eso que se produjo ahí en Esterondo, la Isabela, Sí. Puerto Plata, es algo que se replica en muchísimos barrios. A veces no con la magnitud de este triple crimen, pero sí acciones criminales que son respondidos a nivel colectivo, quemando casas y... Porque esa es la secuela del gran crimen internacional, que la mayoría de la gente no lo percibe como tal, porque lo que vemos es, bueno, un traslado de gente, y así es. Ahora, hay un tema Pero aquí. déjame decirte, esa es la secuela de ese crimen internacional. Y los organismos internacionales de la ONU, la OEA, que tienen mucha experiencia en el mundo, saben que cuando se produce un fenómeno de ese tipo, lo que cabe esperar es, primero, la pérdida de la cohesión social y territorial, y después un proceso de balcanización. Sí, pero fíjese que usted plantea un tema interesante, ese dato que dice que el gobierno le suministró a los partidos, que el 25% de los de hechos criminales está involucrado algún ciudadano de nacionalidad haitiana, que es un tema de seguridad ciudadana, elemental, básico. Claro. Por ejemplo, en los crímenes de este fin de semana se está buscando a un ciudadano que le dicen blanco, pero Sí. posiblemente el blanco Sí. no tiene nombre, no tiene un documento, no está registrado en ninguna parte. Entonces, ¿a quién buscamos? ¿Cómo encontramos a Blanco si Blanco es el responsable de los tres Y crímenes? que posiblemente ya haya cruzado la frontera y, se haya ido. Y si cruza la frontera, ¿cómo se lo reclamamos al gobierno? Ya allá? se integra cualquiera de esas bandas y va a estar protegido por esas bandas y va a tener la posibilidad de volver. Entonces, ese es un problema que está planteado, pero no perdamos el gran cuadro, porque a veces los acontecimientos del día a día, yo le manifesté personalmente al general Soto mi condolencia, a toda su familia, hoy lo hago aquí públicamente. Fue una muerte atroz, atroz. Sí, degollados. Sí, es una cosa que es lo que también suele sublevar más a las comunidades, porque esto lo hemos visto. En el 99 se dio en el sector La 70 de Cristo Rey un acontecimiento de violencia de dominicanos contra haitianos, porque habían matado así con un intervalo corto a 2 dominicanos y lo habían matado grupos de haitianos con muerte atroz, a cuchillo. Sí, a machetazo. Pero allá en Atillo Palma, que tu zona de origen, cuando mataron a Maritza Núñez y intentaron asesinar, degollar, porque a Maritza la degollaron, a Mingo Luna, su esposo, se salvó La tablita, como dice. en tablita. Óyeme, la comunidad se sublevó. Cuando yo fui como diputado, 2008, 2009, ¿qué vimos ahí? Una comunidad indefensa, porque decían, aquí en la zona se han producido 8 asesinatos Ahora, y la sospecha es que lo están cometiendo haitianos y las autoridades no están actuando. doctor, pero vamos al gran panorama para no perderlo. Ustedes como partido se reunieron con el gobierno. El gobierno le planteó un escenario que evidentemente resulta preocupante y le han pedido ayuda. Pero así como decía el general Daniel Arias, que se llama, Sí. ¿verdad? De la falta de cohesión de los cuerpos armados, los mecanismos de seguridad,
¿En qué medida el propio gobierno tiene una visión coherente de lo que tiene que hacer? No, ese es uno de los problemas mayores, porque yo creo que nadie discute que el discurso oficial ha variado. O sea, los presidentes antes podían decir lo mismo, pero ningún gobierno ha sido tan insistente, tan reiterativo, hasta convertirlo en una línea de política exterior muy clara. No hay solución dominicana al problema haitiano, no habrá solución dominicana al problema haitiano, dijo el canciller El gobierno, de la ONU. particularmente el presidente ha sido consistente. No es un problema de migración, es un problema de seguridad. La solución tiene que venir a través de un esfuerzo internacional. Es urgente ya producir una acción, no esperar que venga un escenario de guerra civil de escalada, de alta intensidad, porque va a ser peor. Todo eso es correcto. Ahora, ¿dónde falla el gobierno? ¿Dónde falla el gobierno? ¿Dónde falla el partido de gobierno? ¿Y dónde falla el sistema político? Que no quiero limitarme al gobierno. El presidente hizo todos esos planteamientos y todavía el Senado y la Cámara de Diputados, ningún senador o partido ha preparado una resolución de apoyo a la posición oficial, que lo correcto es, en cualquier país del mundo, que las cámaras se pronuncien en respaldo de una posición de política exterior en una materia tan delicada. No lo han hecho. Nosotros se lo pedimos al presidente Eduardo Estrella, se lo pedimos al presidente Pacheco. Es necesario, y cuando digo nosotros me refiero al Instituto Duartiano, a la Marcha Patriótica, y yo puedo hablar por FOPREDON. Pero los partidos políticos, los partidos políticos no se han reunido, no han hecho públicamente un apoyo precisamente a esas acciones gubernamentales que se plantearon. Los partidos políticos después de esa reunión, porque esto es bueno tenerlo claro, después de esa reunión con el presidente, que fue tiempo después de la muerte del presidente Juvenal Moïse, bueno, sacamos una declaración pública para proyección nacional e internacional, que a mi juicio debió tener más difusión, pero salió la declaración de 26 partidos, todos los mayores y los minoritarios, y planteando lo esencial. Pero en esa reunión de los partidos con el gobierno se acordó que se iba a trabajar, porque hubo solicitud de los partidos que se trabajara para convertir esto en una política de Estado. Entonces se hicieron 4 sesiones de trabajo para convertir esto en política de Estado. Lamentablemente se descontinuaron las convocatorias. Yo incluso planteé, miren, este tema deberíamos tratarlo. Si no lo quieren tratar aquí en el Palacio Nacional, que lo tenemos a la vista, vámonos al Instituto Duartiano. Bueno, vámonos al Instituto Duartiano y ahí hacemos un ejercicio de responsabilidad con el país para unificar. Después se derivó el tema al Consejo Económico y Social. En Cancillería hubo 4 intentos de convocar la mesa para discutir la política exterior y la migración y no hubo manera. Pelegrín. Entonces hay un problema de fondo, porque mientras, observa esto, Alberto, dentro del gobierno, al parecer, hay unas corrientes que no están de acuerdo ni con el muro, ni con el abordaje general que el presidente ha hecho de la política exterior. Y algunos lo han expresado abiertamente. Eso que hizo el ministro de Economía. Fue un desafío a los planteamientos del gobierno, pero no lo hizo solo, lo hizo como sector, como representativo de un sector que ha estado trabajando exactamente en la línea contraria. Doctor, no tenemos más tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Al doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.